Sí, un hecho aberrante, la verdad, que conmovió al país, específicamente en el sur de la provincia de Buenos Aires. En una comisaría fue encontrada muerta Dayana Bregú. El hecho todavía no está esclarecido en qué forma fue. La versión oficial de la policía es que fue un ahorcamiento, pero tanto familiares como vecinos de la zona están poniendo en tela de juicio esta versión. Sí, esto recuerda a muchos casos, ¿no?, de abuso de autoridad de la fuerza de seguridad. Es un caso en el que presuntamente la víctima, esta joven de 26 años, madre de una niña, aparece en el calabozo sin vida, y lo que incautaron los encargados de la policía científica es una campera con la que se habría quitado la vida. Bueno, los familiares desmienten, no creen en esta versión. Esto nos hace recordar, por ejemplo, al caso de Magalí Morales, esta mujer de 39 años, que en plena pandemia, por no cumplir con el aislamiento, también fue, ¿no?, en la provincia de San Luis, llevada a un calabozo por una falta menor, y Sí. apareció sin vida con la misma excusa, de alguna forma, ¿no? Sí, recordemos también que la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo de derechos humanos de larga trayectoria en la provincia de Buenos Aires, comentaba o ya ponía esta cuestión de que no estaba habilitada la comisaría de la Prida para detener a personas ahí. Entonces ya en ese contexto vamos viendo cómo se empieza a generar un accionar impune de la policía, impune autoritario, y que derivó en la muerte de Dayana. Para hablar sobre este tema nos comunicamos justamente con el coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria. Estamos hablando de Roberto Cipriano. Roberto, ¿nos escuchás? Antes que nada, gracias por estos minutos. Bueno, en primer lugar, queremos consultarte, si bien ya hicimos una breve descripción, que nos cuentes puntualmente qué es lo que sucedió ahí, que tiene en la Prida, que tiene conmovida a toda la sociedad de ahí. Mirá, centralmente la muerte de una joven de 26 años, vos lo mencionabas, mamá de un chico que bueno, es detenida por una contravención, es decir, ni siquiera por un delito, ¿no? Una falta menor, es llevada a una comisaría donde estaba prohibido alojar personas por una clausura judicial y administrativa, y allí, de manera muy extraña, aparece ahorcada, colgada de una reja que tiene como máximo una altura de 1,40 m y como mínimo una altura de cerca de 1 m, que bueno, es muy difícil en semejante abertura poder ahorcarse, incluso estando arrodillado. Bueno, la situación es bastante sospechosa, y por otro lado, insisto, también obviamente la obligación de cuidado que debe tener la policía para cualquier persona detenida es algo que en este caso no se vio cumplida. Entonces, bueno, hay muchos elementos que dan cuenta de la gravedad de la situación, que se están investigando, que todavía no están claros, que tienen que ver incluso con el despliegue policial en esa ciudad, que bueno, no es muy particular, es un despliegue policial violento que se da en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y que culmina con estas detenciones que, ya te digo, no tienen que ver con un delito, sino con una cuestión contravencional, con una cuestión menor, vinculada con situaciones personales de esta joven, ¿no? Roberto, si nos podrías comentar, a tu criterio, cómo fue el accionar de la policía o qué elementos del accionar de la policía hacen sospechar de que estén implicados en la muerte de Dayana. Sí, no podría decirlo porque todavía está en etapa de investigación, no están determinadas las responsabilidades policiales. Lo que está claro es que hay una detención y alojamiento en un lugar que es ilegal para alojar personas. No se puede alojar personas en ese lugar. Eso ya de por sí es un primer elemento a tener en cuenta. Y segundo, que bueno, obviamente la responsabilidad de la policía tiene que ver con el cuidado de las personas que tiene bajo custodia, cosa que no hicieron. Cuanto menos hay un incumplimiento de ese deber de cuidado que tiene el Estado y los funcionarios que son parte del Estado. Ahora bien, la policía en su despliegue territorial habitualmente aprende personas que no tienen que ver esa aprehensión con el delito, ¿no? Uno supone que la policía detiene personas que están cometiendo un delito. Bueno, no. En la provincia de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, en los últimos años, en un promedio de entre 300 y 400.000 aprehensiones que viene haciendo la policía año a año, aprehensiones
por distintas razones, apenas un 7% de esas personas aprendidas por la policía terminan luego imputadas de un delito y por lo tanto alojadas en una cárcel del servicio penitenciario. Esto es decir que la mayor cantidad de las personas que se detienen tienen que ver con, no con delitos, sino con otras cosas, ¿no? Con contravenciones, con averiguación de identidad, que así lo llama la policía. Bueno, con ese despliegue y ese control del territorio que la policía hace, que es un control violento, utilizando la tortura, en clave de gobierno de las poblaciones más pobres y de los territorios más pobres de nuestra sociedad. Entonces la policía en ese despliegue va deteniendo, detiene a partir de prejuicios, de estigmas, ¿no es cierto? Los pibes jóvenes, pibes chorros que le llaman, con visera. Bueno, insisto, de entre 300 y 400 mil aprehensiones anuales, apenas un 7% está vinculado con el delito. Entonces, bueno, este hecho se encuadra en eso, digamos, ¿no? En cuestiones que además todavía no está totalmente corroborado en la causa, pero parece que esta joven, algunos testimonios dicen que estaba en una situación de nerviosismo, de alteración. Bueno, ahí lo que tiene que hacer la policía es ni siquiera tocar a la persona, hay que llamar a una ambulancia, tiene que intervenir personal de salud, llevarlo a un hospital si es que está en una situación de desborde emocional o es una persona con padecimiento mental o con consumo de sustancias. No digo que este sea el caso, digo los ejemplos, ¿no? La policía no puede intervenir en estos casos, tiene que intervenir la autoridad sanitaria. Entonces, bueno, nosotros venimos en los informes anuales que presentamos ya desde hace casi 20 años, vamos por el número 16, venimos dando cuenta de estas situaciones, donde una persona con padecimiento mental entra en crisis, lo lleva a la policía detenida y termina muriendo en la cárcel. No es el primer caso. Tampoco es extraño que las personas mueran en las comisarías. En los últimos 9 años, 225 personas murieron en comisarías de la provincia de Buenos Aires, y lo más terrible de todo es que de esas 225 personas, un 36% fueron personas que aparecieron ahorcadas, pero hay un 30% de casos que no se sabe bien de qué murieron, digamos, ¿no? Es decir, el Estado no puede informar cuál es la causa, el motivo de esa muerte. Entonces, bueno, en lo que va del año ya tenemos contabilizadas al menos 5 muertes. Bueno, es un problema porque las comisarías no son lugares para alojar personas, ¿no es cierto? Vos pensás que las comisarías bonaerenses es un problema estructural de la provincia desde hace tiempo. Tiene hoy 4.200 personas alojadas en 1.300 camastros. Es decir, tenés un 227% de sobrepoblación en situaciones de hacinamiento extremo, con lugares que realmente son cuevas, no hay ninguna posibilidad de darle algún signo de humanidad a esos lugares, ¿no? Porque están sin ventilación natural, sin luz, totalmente hacinados. Así que bueno, realmente son problemas que hay que resolver, que la justicia tiene que investigar. Habitualmente la justicia no es muy propensa a investigar estos casos, no se ponen recursos estatales justamente ni para prevenir ni para sancionar estos hechos. Entonces, bueno, en esa situación se inscribe este caso también. Roberto, ¿cómo sigue la investigación? ¿Qué novedades se conocen? ¿Cuáles serían los próximos pasos a seguir? ¿Los reclamos de la familia? ¿Qué puedes contarnos al respecto? Mirá, estamos esperando poder acceder al informe más detallado de la autopsia para ver efectivamente cuáles son las características que se relevaron desde las pericias que se hicieron después de la muerte. Y bueno, y recabando testimonios, hemos pedido también las filmaciones, que hay filmaciones, todavía no las hemos podido ver, todavía no estaban en la causa hoy temprano, filmaciones que dan cuenta de cómo fue esa detención, ¿no? Cómo fue el momento en que detienen a la joven, que la detienen a las 7 de la mañana más o menos, la llevan a la comisaría. Entonces queremos ver si esa fue una detención donde la golpean, donde violentamente la suben al patrullero. Bueno, estamos tratando de poder acceder a esas pruebas. Cambió el fiscal, digamos, ¿no? En principio estuvo un fiscal, ahora pasó teóricamente a una fiscalía que tiene alguna especialidad en la investigación de estos hechos, y ese es otro elemento a señalar. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires que crea fiscalías especializadas para la investigación de la violencia institucional, justamente en estos casos de personas detenidas en comisarías, en cárceles. Esa ley no se aplica en la provincia de Buenos Aires, no existen estos organismos especializados para la investigación de estos hechos. Se le asignan las funciones a alguna fiscalía común, a alguna ayudantía fiscal, pero hay todavía una deuda de la Procuración General de la provincia en cumplir con esa ley, implementar estas fiscalías para investigar estos casos, que son casos complejos, que no son sencillos, porque la policía obviamente tiene un espíritu corporativo para eludir el alcance de la investigación penal.
Y bueno, y entonces también estamos batallando para que se resuelvan estas cuestiones estructurales y estos hechos, cuando se produzcan, tengan investigaciones realmente adecuadas, realmente prontas, ¿no es cierto? Y efectivas, que es lo que no ocurre en la actualidad. Roberto, te agradecemos por la comunicación, muy claro, esperemos que este crimen se pueda resolver. Preguntarte por último, y teniendo en cuenta la vasta experiencia que tiene la Comisión Provincial por la Memoria, ¿qué se podría hacer o qué políticas impulsar para que dejen de suceder estas cosas en las cárceles de Buenos Aires? Hay que cambiar estructuralmente, obviamente, la política criminal, digamos, ¿no? Esto que te decía recién, nosotros tenemos una profusa normativa vinculada con la prevención de la tortura, la asistencia a las víctimas, la sanción de los torturadores. Bueno, se cumple muy poco de esto. Es un problema estructural, digamos, porque la policía no está pensada en clave de la prevención del delito, es una policía pensada en clave de control, de gobierno de los territorios más empobrecidos, más pobres. Entonces, una policía desprofesionalizada, que no puede asumir situaciones complejas, que está entramada con el delito en los territorios, ¿no? La policía es la que regula el delito, regula el funcionamiento de las bandas en el territorio, es una policía estructuralmente corrupta. Cualquier persona que vos preguntes en la provincia de Buenos Aires qué piensa la policía te va a decir, y tiene algún ejemplo para contarte alguna situación de corruptela o de violencia policial. Entonces, hay que cambiar realmente la política criminal, dejar de perseguir en esa clave de gobierno a los pibes jóvenes, pobres, y realmente fortalecer las políticas de inclusión, las políticas que generen mayor oportunidades para estos pibes que hoy la policía persigue. Y el Estado claramente lo que hace es poner gran cantidad de recursos para el crecimiento de la policía en clave de saturación policial, ¿no? Partiendo del principio de que vamos a estar más seguros cuanto más policías haya en el territorio. Entonces, esa policía desprofesionalizada, corrupta, que regula el delito en el territorio, es muy difícil, y que además lo ejerce ese control, ese gobierno de manera violenta y a partir de la tortura como una práctica sistemática, es poco probable que pueda realmente generar una relación diferente con estos sectores de la población. Y el Estado decide poner más recursos en la policía y menos recursos en el brazo contenedor del Estado, digamos, ¿no? Cuando uno ve el presupuesto de este año y ve que a la policía bonaerense le dieron un 250% de crecimiento y todo lo que tiene que ver con las políticas de niñez le dieron un 30%, uno dice, bueno, realmente acá hay una deficiencia muy importante porque ¿quién le disputa a la policía en el territorio a esos pibes en situación de vulnerabilidad? Bueno, se lo disputan los servicios locales de niñez que van a trabajar con esas familias, con esos pibes, entrelazados con la escuela, con la unidad sanitaria. Entonces, si a todos esos efectores en el territorio vos le das un presupuesto del 31% y a la policía le das un 250%, lo que estás, digamos, señalando es que le das más prevalencia y preponderancia a esa intervención policial sobre la otra intervención más contenedora del Estado. Entonces, bueno, hay que revertir esa ecuación para generar en los territorios otra vinculación del Estado con estas poblaciones.